¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, creo que estamos. A ver, les voy a comentar hoy día un poco a través de la formación de talento cómo podemos nosotros escalar la propia transformación digital, ¿no? Al final trataremos de llegar a la conclusión de por dónde es más importante empezar nuestros procesos de transformación organizacional. Que miren que el objetivo final no es en sí la transformación es el medio para yo tener una organización que sea más adaptable a los nuevos tiempos que son mucho más digitales, ¿no? Y esa es la famosa transformación digital. Pero la pregunta siempre es por dónde empezar. Cuando analizamos todo lo que hay detrás de la transformación digital, al final es la agilidad, la adaptabilidad y la innovación. Cuando nos dicen todo esto, quiere decir que atrás de todo esto lo que es que existe otra forma de trabajar, ¿no es cierto? Es la capacidad de aprender a hacer las cosas de una manera distinta. Eso nos obliga a dejar de un lado los viejos hábitos y a adquirir los nuevos hábitos que son los que se necesitan para estos tiempos. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas formas de trabajar? ¿Qué es lo que nos está pidiendo hoy día la organización? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el entorno? ¿Qué le pide el entorno a las organizaciones? Porque al final una organización es un conjunto de personas que buscan hoy en día el triple resultado final, ¿no? Rentabilidad, personas y planeta. Ya dentro hay personas que van moviendo y van alcanzando esos proyectos. Pero como nos dice, tenemos que dejar esos viejos hábitos y abrazar nuevos hábitos. ¿Cuáles son esos nuevos hábitos? Hoy en día podríamos decir que hay dos grandes grupos. Los tradicionales, los que nos han traído hasta acá, los que no podemos decir que esos hábitos tradicionales son malos, sino que han funcionado bien hasta hoy, ¿no? Pero que a partir de ahora necesitamos adaptarlos, cambiarlos, potenciarlos, ¿no es cierto? Si vemos para qué, ¿no? Uno cuando dice que es una organización ágil, vamos primero por un marco teórico. Las organizaciones tienen prácticas dinámicas, son aquellas que buscan rapidez, adaptabilidad. Si quisiéramos decir cuáles son esas empresas o esas organizaciones, generalmente son los emprendimientos que salen hoy en día, ¿no? Hoy en día uno, cuando saca un producto o un servicio, sabe que tiene que llegar rápido al mercado, ir adaptando su propuesta de valor, etcétera, y tiene que tomar decisiones y rápidas, ¿no es cierto? No busca la solución perfecta, sino ir caminando, ¿de acuerdo? Estamos en la rapidez. Sin embargo, hay otro grupo de personas, otro grupo de empresas que buscan la estabilidad, es decir, que en su momento llegaron a cierto nivel de madurez, querían pasar por un proceso de crecimiento y en ese proceso de crecimiento, para hacerlo de manera ordenada, necesitaban adoptar prácticas estables. Prácticas estables, hacer sus manuales de procesos, tener un manual de políticas, tener claramente tu diseño organizacional bien documentado a través de un organigrama, del manual de organización y funciones, de una correcta gobernanza, todo lo que te ayuda para poder crecer, ¿cierto? ¿Qué es la agilidad? Pues es aquella empresa, aquella organización que tiene prácticas dinámicas, pero que también tiene prácticas ágiles, ¿no es cierto? Entonces, es capaz de tener en una misma organización la dualidad, es decir, aquellos procesos o actividades en función de las prácticas estables, que generalmente me lo da mi estructura tradicional, esa estructura que se desprende de la época industrial, hasta las prácticas más dinámicas donde yo tengo que formar en equipos multifuncionales para salir rápido de un reto, de un problema, de una oportunidad y no seguir eso que va sacando estos equipos ágiles, esa otra cara dual, los caminos tradicionales de toma de decisiones, sino tener nuevos caminos para tomar decisiones. Y eso, conseguir eso en una organización es la famoso término que se dice el business agility, esa agilidad empresarial, ¿cierto? Hasta ahí estamos. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay otro grupo de empresas que están atrapadas generalmente o por sus prácticas estables o por sus prácticas dinámicas. ¿Cómo es una organización atrapada por sus prácticas estables? Que ante nuevos retos, ante la capacidad que se le pide para innovar, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque no tiene el recurso, no tiene los conocimientos, las personas están con una cultura organizacional muy de parálisis paradigmática, donde tú percibes cuando haces la pregunta, ¿y por qué no lo hacemos de esta forma? Las personas te contestan, pero es que si tú vivieras todo el tiempo que nosotros estuviéramos acá, te darías cuenta que eso no funciona, ¿no? Entonces ahí evidencia esa parálisis paradigmática de organizaciones atrapadas. Una organización atrapada por sus prácticas dinámicas sería aquella que quiere hacer todo al mismo tiempo, pero es incapaz de sacar productos novedosos, servicios novedosos y además no puede crecer, porque en el momento que crece un poquito se desordena todo, ¿cierto? Entonces,
las empresas buscan pasar o hacia la zona de acá o de la eficiencia hacia la zona de arriba, ¿no? Y cada uno, por la propia, el principio de individualidad, cada empresa está en alguna posición del cuadrante. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales organizaciones que llegan, por ejemplo, a la universidad donde tengo la oportunidad de dictar? Que se están, generalmente vienen empresas que están, digamos, en la búsqueda de la eficiencia, o que ya son eficientes, pero lo que quieren es pasar acá, ¿no? Van de acá para acá. Seguro en algún momento esas empresas querrán más prácticas dinámicas, perdón, prácticas estables. Entonces son los que irán buscando cómo llegar o cómo se les puede llevar hasta acá, ¿no? Entonces no hay una única píldora que tú digas, yo me tomo esa píldora y a partir de ahí mi organización se transforma en una organización ágil. No, hay que diseñar. Y todo ese diseño pasa por entender un modelo de transformación, ¿no? Entonces, eso en unos años atrás caló y dijimos, bueno, entonces vamos a buscar esa famosa agilidad, ¿no? Entonces salimos corriendo a buscar nuevas tecnologías, a buscar proyectos de innovación, a aprender metodologías ágiles, a aprender herramientas ágiles y pensamos que ya habíamos conseguido todo, ¿no? Entonces, no había más que ponernos a trabajar, a adoptar, a invertir, a sacar cosas adelante. Pero ¿qué pasó? Que finalmente caímos en un tema y que hoy se percibe que a pesar de que cada vez se habla más de la cuarta revolución industrial, de las tecnologías, de la automatización de procesos con robots, percibimos en algunas organizaciones que trabajamos más que antes. Entonces nos dice, pero ¿por qué trabajo más que antes? Si ahora hay tanta tecnología, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? Y es tanto así que como adoptamos las metodologías ágiles y hay que hacer, y se entendió la agilidad por la rapidez, entonces hay que hacer todo rápido, todo al mismo momento, comenzar a trabajar en la multitarea, porque quiere decir que soy ágil, que puedo hacer 2 o 3 cosas a la vez, etcétera. Eso al final comenzó a cansar a las personas. Y hoy día se percibe un agotamiento en las personas, producto de que están todo el día trabajando, ¿cierto? Y sobre todo en la multitarea. Miren hasta dónde va llegando ya el tema, ¿no? El, la cultura organizacional se genera o se va formando con base en hábitos, ¿no? Entonces hay de arriba hacia abajo, se van desprendiendo nuevos hábitos, poco a poco se van trabajando de una manera distinta, y con el tiempo se ha formado la personalidad de la empresa, ¿no? Como si fuera la personalidad de una persona, se forma la personalidad de la empresa, que eso sería la cultura organizacional. Pero si uno se pone a analizar y dice, ¿cuál es la cultura de hoy en día en las organizaciones? ¿Es la cultura de la innovación o la cultura de la multitarea? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que prevalece más? Y basta con ver en las propias clases cuando se está trabajando que tienes, y en los talleres de consultoría, ¿no? Están los equipos trabajando, escuchándote, pero aparte están respondiendo cosas de la oficina porque no puede parar la operación, ¿cierto? Entonces, eso está limitando un poco el propio proceso de transformación, ¿no? Y es por un problema de haber entendido la agilidad como hacer todo rápido, cuando no va por ahí. Entonces, ¿por dónde va? ¿Qué era pasar o entender hacia qué es lo que que se necesita para tener una organización que realmente pueda decir ágil? Pues que entender solamente herramientas y metodologías era como estar en la orilla del mar y poner el pie en la orilla, ¿no? Pensar que eso era lo suficiente, pero abajo hay todo un mundo, todo un mundo en el cual las organizaciones tienen que transitar para conseguir esa tan mentada agilidad empresarial, la que vamos a necesitar para ser ágiles, para poder innovar, para poder llegar con productos o servicios a a este mundo que es digital, ¿no? ¿Y cuáles son esos escalones por lo que hay que ir pasando, nuevas competencias de las personas? Un poco lo que nos trae acá, ¿no? ¿Por dónde empezar? Por el desarrollo del talento, por la formación. Las personas no se van a transformar si no entienden el por qué. Entonces pasa por ahí, pasa por explicar el viaje de la transformación que se va a vivir. No es un viaje de la noche a la mañana, se pueden pasar muchos años porque hay que trabajar en muchas cosas y sentar una buena base, ¿no? Hay unos principios básicos en los cuales la organización tiene que trabajar, y uno de esos es la formación del talento. Luego, entender que están los marcos ágiles de trabajo, ya no metodologías, porque al comienzo corrimos a aprender metodologías y regresábamos y queríamos replicar en nuestra organización lo que aprendimos. Una metodología que fue presentada por algún profesor en un entorno educativo muy horizontal para que se pueda adaptar a todos los ambientes, a todas las empresas del propio ambiente educativo, y lo queríamos replicar tal cual en la organización y no funcionaba. Entonces, lo que se aprendió es que es mejor entender los marcos ágiles y luego decantarlos y desarrollar nuestras propias metodologías, ¿no?
que ya no solamente es los marcos ágiles y las propias metodologías que se desprenden, sino que también están los marcos tradicionales y los mix, ¿no? Los marcos híbridos. Luego está la adopción de principios ágiles. Si solamente decimos, mira, ya soy ágil porque llevé el curso de Scrum, o ya soy ágil porque conozco un marco creativo como el Design Thinking para resolver los retos con ideas ganadoras, ¿no? Si lo hacemos eso, o uso Trello o Planner, al final lo que estoy cayendo es en el tema de la agilidad cosmética. Nace por adoptar cuáles son esos principios ágiles, adoptar esos principios ágiles, que es entregas tempranas de valor, asegurarme de que tener entregables cortos para ir probando, aprendiendo y mejorando, aceptar que los cambios van a ocurrir, ¿no? Que digamos son los tres pilares básicos de esos principios ágiles. Luego tengo que, y esto ya no va, y esto va de la mano de la organización, es decir, de la gestión de la organización. Toda organización tiene un modelo de gestión, tiene un modelo de negocio, pero también tiene un modelo de gestión. Esos modelos de gestión también se van adaptando en el tiempo. Con un correcto modelo de gestión, puedo ir innovando en mis modelos de negocio y por lo tanto puedo hacer frente a al nuevo entorno con nuevas estrategias. Puede ser que tenga un modelo de negocio que funciona muy bien ahora, pero mi modelo de gestión es incapaz de prender el radar, ver qué está pasando alrededor y poder hacer algún cambio o ajuste. Ok, si nosotros estamos buscando llegar aquí, a la agilidad empresarial, eso no puede ocurrir de menos a más. Eso hay que diseñarlo. Hay que definir cómo o qué cosas van a quedarse en el ala tradicional con las prácticas estables y qué cosas o áreas van a pasar, o funciones van a pasar, o proyectos van a pasar a los equipos ágiles, porque necesito mayor velocidad de trabajo. No velocidad de hacer las cosas rápidas, sino velocidad de salir rápido a algo, a probar, aprender y mejorar, ¿cierto? Y eso es el diseño organizacional dual, que al comienzo es fácil diseñarlo a mano, ¿no? Cómo van a funcionar, cómo se va a organizar el trabajo, pero cuando yo llego a documentar ese diseño organizacional, a formalizar mi diseño, es donde se vuelve costoso y toma tiempo, ¿no? Porque hay que diseñar el nuevo organigrama, hay que diseñar las nuevas funciones, hay que definir las nuevas políticas, por lo tanto están cambiando los procesos de trabajo, los procesos de toma de decisiones, hay que actualizar el mapa, entonces todo eso toma tiempo y recursos. Entonces, para eso hay que tomarse el tiempo de diseñar, llevar a cabo el diseño y tomar una decisión si lo vamos a hacer de menos a más o lo vamos a hacer por olas de transformación. Todo eso va a depender del momento en que está la empresa, del ciclo de vida en que están sus productos y de las espaldas financieras que se pueden tener, ¿cierto? Luego implica los equipos de creación de valor, es decir, tenemos ya una zona ágil, una zona dual. Entonces, en la zona ágil hay que formar equipos, ¿no? Todos sabemos gestionar en la zona ágil, todos tenemos las competencias para vivir en la zona ágil, o a mí yo puedo ser muy eficiente, pero a mí me gusta que me digan qué es lo que tienes que hacer, yo hago mi trabajo y perfecto. Pero eso de que me mandes con equipos autoempoderados, autogestionados, que yo tengo que ver cómo vamos avanzando, que me cambias de una mesa de trabajo a otra mesa de trabajo, que trabajamos con mi equipo muy bien y presentamos algo y tenemos que aceptar que no funcione, que hay que rehacer todo. ¿Sabes qué? Mi perfil no funciona. Entonces hay que ver si una misma persona tiene el perfil para estar en ambos escenarios o en las zonas ágiles o en las zonas tradicionales, ¿no? Entonces eso va por la formación de equipos. También va por la gestión de proyectos. Ya vimos que hay proyectos de gestión tradicional, proyectos de gestión híbrida y proyectos de gestión ágil. No todos los proyectos se gestionan de la misma manera. Si yo tengo un proyecto donde hay mucha incertidumbre, pues yo sé que los marcos ágiles me ayudarían por ahí. Le dedico poco tiempo a planificar al inicio y más importante es asegurarme que estoy entregando valor para ir probando, aprendiendo y mejorando si es que me estoy acercando a las necesidades. Pero puede ser que me digan que tengo que elaborar un edificio o diseñar o implementar un sistema o construir un puente. Entonces ahí no hay mucha incertidumbre. Le dedicamos mucho tiempo a pensar al inicio, en planificar todo a detalle para cuidar los costos y los tiempos. Entonces tenemos la gestión de proyectos tradicional. Y luego están los mix, ¿no? Proyectos que hay un poco de incertidumbre, hay un poco de estabilidad o de poca incertidumbre. Entonces tengo mis marcos, mis metodologías adaptadas con los marcos o tradicionales o ágiles, ¿no?
Y va por ahí, porque tenemos que aprender a gestionar los proyectos de otra forma. Claro, uno dice, bueno, y en plena cuarta revolución industrial, en las cuales la propia estrategia de la empresa está impregnada por esas tecnologías nuevas, ¿qué tipo de gestión de proyectos prevalece? Pues se están llenando los proyectos de innovación, ¿no es cierto? Entonces los proyectos de innovación tienen una característica que son muy inciertos. No se sabe exactamente qué va porque la tecnología está avanzando a pasos agigantados que no sabemos qué viene en los próximos meses. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ya con inteligencia artificial, ¿no? Entonces no puedo decir que voy a gestionar mis proyectos de forma tradicional porque hay mucha incertidumbre. Entonces me voy por la gestión. Entonces, hoy en día es muy valioso tener dentro de nuestras herramientas de trabajo marcos que nos ayuden a gestionar de forma ágil los proyectos, ¿no? Y después adaptarlos a la realidad de cada organización. Y una gestión de cambio. Todo esto, muy bueno, este viaje de transformación que están viviendo las organizaciones genera mucha incertidumbre en algunos puestos, genera mucha incertidumbre en toda la organización. Los propios modelos de transformación no son perfectos, no hay una fórmula mágica, entonces las empresas se van transformando, 6 meses después dicen, no, no camina, rehacemos, cambiamos este equipo, esto mejor lo ponemos de esta forma. Entonces, si no había una correcta gestión del cambio y una correcta comunicación a los equipos, las personas que estamos abajo pues decimos, ¿qué está pasando con la empresa? ¿No? Vamos a quebrar, no entendemos, entonces hay mucha incertidumbre y no se sabe, y no lo entendemos así porque de repente no conocemos o no nos han hecho una buena comunicación de que somos parte de un proceso de cambio, de reajustes que estamos viviendo hasta decir que ya nos hemos transformado a esa digitalización que se espera, ¿no? Y la nueva cultura, que pasábamos de una cultura en busca de la creatividad a la cultura de la multitarea, ¿no? Es más, podríamos decir que ahora mismo en la charla alguien podría estar siendo multitarea, ¿no? La idea es quitar esas malas prácticas y realmente buscar una cultura de la innovación, ¿no? Donde se premie el equivocarse en pequeño, donde existe ese líder ambidiestro que va retando a los equipos, tiene la capacidad de explotar, de decir, vamos adelante, sacar el tema de cumplir los objetivos, cumplir los KPIs, pero en algún momento es capaz de retar a sus equipos para decirlo, ¿cómo podríamos hacerlo de otra forma? Ese líder ambidiestro, ¿no? Ambas manos, explotar y explorar cosas nuevas. Y eso va a ir formando la nueva cultura empresarial. Y lo otro es la capacidad que tengamos para implementar prototipos y MVP. Tenemos que saber, es parte de los equipos ágiles, es no pensar que vamos en búsqueda de la solución perfecta, sino que podemos ir probando, aprendiendo y mejorando. Entonces, todo esto es una cultura que toma tiempo adoptarla y primero entenderla, parte por entender el tema, para poder adoptarlo y para poder vivir un proceso de transformación. Y lo que buscaríamos es llegar a esa agilidad empresarial. ¿De acuerdo? Entonces, la verdadera agilidad de organización no viene de la tecnología. No quiere decir que tengo que salir corriendo a ver cuál es la tecnología moderna, a ver si tengo que implementar modelos de, no sé, analíticos, descriptivos, predictivos o prescriptivos con inteligencia artificial, con los famosos algoritmos y contratar científicos de datos, etcétera, para poder transformarme. No. Va por las personas. Nace por la capacidad que tienen las personas para aprender. ¿Cierto? Y eso sí, la organización, esa gestión que dirige los modelos de negocio, tiene que tener la capacidad de definir bien cómo va a ser esa dualidad de la empresa. Dónde estarán las prácticas estables y dónde estarán las prácticas dinámicas para a partir de ahí determinar cuál es la brecha de conocimiento, tanto para estar en las prácticas estables y mucho más en las prácticas dinámicas, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde la idea es trabajar como equipos ágiles. Equipos ágiles no quiere decir que son solamente los que están en el lado derecho, en el lado de acá, ¿correcto? Porque son los que manejan los marcos ágiles. El equipo es que yo voy a trabajar con todo. Las áreas estables funcionarán como áreas de soporte, áreas de apoyo a los equipos ágiles que están conformados de manera multifuncional para poder resolver o afrontar los retos. Entonces, ¿qué implica trabajar como equipos ágiles? Lo que nos dice el título, nuevas competencias. Tenemos que aprender a hacer las cosas de manera distinta, ¿no es cierto? Y ahí va por el aprendizaje organizacional. Sí, no le podemos dejar todo a la organización que nos capacite o que nos desarrolle. Es importante y vamos a ver que sí lo es. Pero también hoy día se busca el learning agility, la capacidad para aprender de otra forma y a otro ritmo. Estamos en la sociedad de la información, hay mucha información,
Y entonces nosotros no podemos esperar a estar en grandes programas de capacitación, sino también dedicarle un tiempo a aprender cosas nuevas. Bueno, cuando les hablaba del liderazgo ambidiestro, ese liderazgo ambidiestro no solamente es la persona que está arriba mío, es que uno también puede tener ese liderazgo ambidiestro con uno mismo. Decir, ok, soy muy eficiente en lo que hago, pero tengo que dejar una ventana de tiempo para poder decir qué otras cosas puedo aprender. En ese proceso de aprendizaje va a aumentar la capacidad creativa y por lo tanto voy a ir sacando cosas nuevas con el resto de mi equipo. Pero si estoy todo el día todo el tiempo del día explotando, no dejo espacio para la exploración y por lo tanto para el aprendizaje. Y peor, si es que estoy todo el día apagando incendios, menos, ¿no es cierto? Entonces, no todo hay que dejarlo de mano de la organización, hay que dejar un ambiente para nosotros irnos formando. Si esperamos a que alguien venga y nos capacite, vamos a llegar tarde y luego vamos a ver qué va a pasar. Entonces, cuando hablamos de el aprendizaje organizacional, es más que el aprendizaje individual, ¿no? Es entender que si los equipos no aprenden, las organizaciones no aprenden. Aquí me estoy enfocando directo a las organizaciones, a los líderes a los líderes son modelos de gestión que toman las decisiones para vivir el proceso de transformación, pero invirtiendo en las capacitaciones. Entonces, en una primera conclusión podríamos decir que una organización que sea ágil e innovadora, es decir, que tiene prácticas estables y prácticas dinámicas, va a depender de su capacidad para aprender. Si la organización ha pasado mucho tiempo sin estar entrenado en capacitarse, pues los propios procesos de capacitación van a tomar más tiempo, porque estamos oxidados, ¿no? Como ir al gimnasio, si vas después de muchos años te va a doler todo, igualito es en el proceso de aprendizaje. Quizás hemos estado muchos años aprendiendo un mismo tema o trabajando en un mismo tema que cuando salimos y escuchamos un poco lo que hay y los nuevos temas, nos sentimos abrumados con tantas cosas nuevas y tantos temas tecnológicos. Pero si es una organización que viene trabajando de menos a más y que voy formando a los equipos y vamos pasando por varios cursos de capacitación, es un equipo que está entrenado, ¿no? Nos pasa igual como cuando vamos a una maestría, por ejemplo. Los primeros módulos son duros, pero luego estamos ya bastante entrenados y podemos hacer muchas tareas, leer varias lecturas, avanzar a otro ritmo, ¿no? Porque el cerebro funciona así. Entonces, es importante aquí, para evitar que tu equipo se demore en aprender, que el estímulo de aprendizaje sea lo suficientemente alto para generar una mejora. Digo, a ver, vamos a hablar de transformación digital. Voy a capacitar a mi equipo en los nuevos temas. Quiero que conozcan gestión de proyectos y los voy a mandar a capacitar en 1 hora. Estoy exagerando, ¿no? Pero en 1 hora. Pero ahí no hay el impulso suficiente como para que la persona llegue a aplicar. Porque acuérdense que el conocimiento hay una escala, ¿no es cierto? Uno conoce, comprende, aplica, evalúa, crea. Entonces, si yo quiero que el alumno sea capaz de aplicar, pues tengo que pasar varios niveles. Entonces, si el estímulo de capacitación no es suficiente, pues no voy a llegar ahí, ¿no? Máximo quedaré en conocer. 2 horas y se vive, ¿eh? No exagero en decir 2 horas, pero a veces se piden muchos cursos, muchos temas en poquitas horas. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo lo llevo a mi alumno que sea capaz de aplicar? ¿Cómo le genero ese estímulo para que realmente se entrene? Entonces, sales de cursos, sí, conocí del tema, te pongo un proyecto y ahí está, pues, ¿no? Porque lo conociste en la teoría y no fuiste capaz de aplicar. Entonces ahí viene la madurez de la organización para capacitar, ¿no? Hay organizaciones que inclusive ya tienen sus universidades internas, ¿no? Que trabajan mucho en el desarrollo de las competencias de los equipos y pasan viendo muchos temas. Eso es porque hay un presupuesto grande asignado, ¿no? Entonces, la estrategia de formación requiere, sí, hoy en día un alineamiento entre lo que las personas quieren aprender, pero lo que la organización necesita. ¿Qué necesita? Buenas prácticas estables y conocimiento para las prácticas dinámicas, ¿no? Eso es lo que hoy día una organización necesita porque busca la agilidad empresarial, ¿no? Bien, entonces aquí la conclusión sería, si no aprendemos cosas nuevas, finalmente la famosa ola de la transformación pues nos va a pasar por encima. Y algunos ya estamos sintiendo eso que viene, la ola y nos pasa, ¿no?
queremos manejar ciertos temas y ya no sabemos cómo usar una aplicación, cómo compartir en una, vamos a decir, en una reunión de trabajo, hasta ahora lo ves, y cómo se comparte, y cómo se pone el sonido, ¿no? Entonces todo eso te va diciendo que la persona está poco entrenada y vamos a un mundo que es mucho más digital, comienza a evidenciarse las brechas digitales de las personas, ¿no? Hay algunos que ya cruzaron el puente y otros que están ahí tratando de sobrevivir y hay algunos que sí están quedando, ¿no? Entonces ahí sí es recomendación pues que las organizaciones también trabajen en esas personas que se comienzan a quedar, ¿no? O puede ser, vas a un rediseño de procesos y sabes que en tu modelo to be del nuevo proceso vas a incluir un poco de tecnología, vas a prescindir de algunos puestos de trabajo. Entonces, ¿qué hacer con esas personas que van a salir? ¿Cómo trabajo? O sea, porque también el que rediseña procesos tiene alguna implicancia en que tú vas a llevar un poco de automatización, pero generas un daño colateral. ¿Qué hacer con ese daño colateral, no? Entonces, por eso es que las personas, para no estar en ese escenario, necesitamos aprender. Entonces, si queremos sobrevivir y surfear la ola de la transformación, pues tenemos que invertir en la formación del talento. Desde la organización, invertir en nuestro talento, identificarlo, identificar las brechas de conocimiento y sacar adelante. Desde nosotros mismos, saber que no podemos poner todo nuestro desarrollo en manos de la empresa, ¿no? También tenemos que dejar un espacio para generar nuestro propio conocimiento. Hay muchas herramientas hoy en día que nos podemos dedicar unas horas. Al comienzo nos costará, pero con el tiempo iremos entrenando y aprenderemos a estudiar también por nuestra cuenta o nutrirnos de temas, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a conseguir? ¿Con qué voy a conseguir con un talento formado? Pues lograr ahora sí ejecutar mi estrategia. Una estrategia que claramente tiene un componente más digital, porque el mundo es más digital, ¿no? Y por allá va todo. Y buscaré en ese cuadro si necesito un poco más de los conceptos Lean, o sea, un poquito más de prácticas estables o un poquito más de prácticas dinámicas. Todo va a depender de dónde estoy, ¿no es cierto? Si estoy con muchas prácticas estables y necesito un poquito de agilidad, tengo que, con un equipo ya formado, talentoso, entrenado, pues ir un poco hacia la agilidad. Y lo mismo, si tengo mucho de agilidad y necesito un poco más de prácticas estables para poder crecer en la organización, pues puedo sintonizar. Y eso se puede lograr y se va a lograr y se va a cortar el tiempo de viaje de transformación con un talento capacitado. Entonces, el nuevo rol de líder sí es desbloquear el potencial de los equipos, ¿no? Al liberar el potencial de los equipos se impulsa la agilidad organizacional. Entonces, si uno dice, ¿por dónde empiezo mi proceso de transformación? Empieza por definir qué sabe la organización de la transformación, qué sabe de los nuevos temas, identifica esas brechas de conocimiento y ponernos a trabajar, ¿no? Que es el principio del aprendizaje organizacional. Una vez que tengan los equipos organizados y entrenados, ya vamos a poder ir a los siguientes pasos, ¿no? Y eso era lo que les quería traer en este tema de formación del talento necesario para la agilidad organizacional. No sé si hay alguna pregunta. Gracias, ingeniero Ortega. Pasamos a ver las preguntas del público. Tenemos aquí una donde dice, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones al implementar metodologías ágiles y cómo pueden superarlos? A ver, es que hay dos tipos de organizaciones. Vamos a decir, las organizaciones que están en el entorno privado, ¿no es cierto? Su principal desafío es la cultura organizacional, que es una cultura que ya vimos que está yendo hacia el lado de la multitarea, además, que está poco entrenada para todos los cambios y todos los nuevos temas que tiene que haber. Entonces, ese es el primer desafío, es tratar de superar primero ese conocimiento, generar un nuevo conocimiento en las organizaciones, pasar por un cambio poco a poco de la cultura organizacional y ya empezar tu modelo de transformación, ¿no? Pero está el otro grupo de organizaciones, que son las organizaciones públicas, que tienen sus propias dinámicas, sus propias reglas, dependen de muchos factores externos, como los factores políticos, que cada 5 años hay cambios. Ellos la tienen más difícil, ¿cierto? Porque es la propia restricción de ese tipo de modelo de negocio, ¿no? Adicional de las anteriores, las propias reglas de juego de las empresas públicas, ¿no?
Aquí hay otra pregunta referida a la cultura, ingeniero. Dice, ¿qué estrategias recomienda para fomentar una cultura ágil en una organización que tradicionalmente ha sido jerárquica y que se resiste al cambio? A ver, hacemos la analogía, ¿no? La cultura organizacional es como la personalidad de una persona, que esa personalidad se ha formado en los años, se ha formado por dónde estudiaste, los amigos que tuviste, más o menos cuáles eran tus hábitos, y poco a poco fueron calando y se generó tu personalidad. Igual es en la organización. Poco a poco han ido adoptándose nuevos hábitos de trabajo, se han ido trabajando en ese tema, o fue trabajando de esa forma y ha ido calando y ha ido formando la nueva cultura organizacional. ¿Cómo cambiar la cultura? Con nuevos hábitos. Entonces yo quiero olvidarme los viejos hábitos, tengo que ir metiendo nuevas formas de trabajar y trabajando con los equipos. Por ejemplo, en un proyecto real se está trabajando con los gestores de proyecto, que gestionan muy de las malas prácticas tradicionales. Ejemplo, ¿cómo va tu proyecto? Bien, ahí avanzando, ¿no? Ok. Y lo estamos llevando a nuevos hábitos, estando atrás de los equipos, estando atrás de los comités, entrenando al comité, entrenando a los equipos que cumplan los plazos, que presenten de esta forma, que usen sus tableros, que usen sus fichas de proyecto, generando nuevos hábitos. ¿Para qué? Para que con el tiempo se genere una cultura más de trabajar por proyecto, buscar proyectos de innovación, etcétera, ¿no? Y eso no es de la noche a la mañana, eso toma tiempo, ¿no? Muy bien, y tenemos una última pregunta, ingeniero. ¿Cómo se puede medir el éxito de la agilidad organizacional en términos de resultados empresariales y satisfacción de equipos? Esa es la famosa pregunta que buscan todos los comités de dirección, ¿no? ¿Cómo yo puedo evidenciar que estoy siendo más ágil en la capacidad que tengas para poner productos y servicios en el mercado, bajar costos, porque puedo innovar para bajar mis costos y tener más margen de utilidad? Entonces sí es importante poner algunos indicadores financieros a tus como objetivos o como metas de los objetivos de la transformación, ¿no? Mientras más productos tenga, más canales digitales pueda llegar y puedo bajar costo de una manera distinta, menores a los de mi competencia, quiere decir que mi margen está aumentando, ¿no? Y ese es un resultado de decir que mi proceso, mi viaje de transformación está funcionando. Ingeniero Ortega, muchas gracias por la información que nos ha brindado, por la excelente exposición que ha tenido. A nombre del Comité de Gestión de la Calidad, estamos muy agradecidos por su exposición. Que tenga usted muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.